¿Qué le parece si ahí ofrece palmas al Señor de gratitud? Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, Señor. Estás en nuestro corazón y en nuestras mentes, en nuestro espíritu. Amén. Tome su asiento. Saludo a todos los que no he saludado. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Es hermoso poder estar los hermanos juntos y en armonía. Es hermoso poder vernos, poder compartir, poder darnos un abrazo, porque es necesario, somos familia, tenemos un mismo Padre, por lo tanto somos todos familia. Nos necesitamos mutuamente, amén. Necesitamos el reflejo de Dios en nuestro hermano. A veces nos miramos más el defecto que la virtud, que Dios mora en nuestro hermano y nos necesitamos mutuamente. Por eso anhela nuestro corazón llegar a la casa del Señor y poder estar juntos. Amén. Gracias al Señor por ese privilegio. Vamos a ir a la palabra del Señor. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hechos. Libro de Hechos, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, Hechos capítulo 9, versículo 6. ¿Vino a escuchar palabra del Señor? Amén. Necesitamos la palabra del Señor para ser fortalecidos, alimentados. Hechos capítulo 9, versículo 6 en adelante, un pasaje conocido. Lo leemos. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a darle la lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mas había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Amén. Oramos al Señor dando gracias. Cierre sus ojos. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo para nosotros. Necesitamos este día ser fortalecidos, direccionados. Este día, Señor, necesitamos, Padre, tu palabra, como dice el Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y en esta hora pedimos ese alimento que nutra nuestras vidas, Señor. Que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Que cambie, Señor, lo que oímos, nuestra manera de oír, de hablar, Señor. Dios eterno, que este día sea un día de bendición y de victoria. Dios eterno, a través de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento. Una historia hermosa de un hombre, un gran hombre, si podemos llamar gran, porque sabemos que solamente hay uno solo grande. Cuando le dijeron a Jesús: maestro bueno, él dijo: no hay ninguno bueno, sino solo mi Padre. Pero de los hombres que nos relatan la palabra del Señor, un gran hombre que desarrolló un ministerio tremendo, que tuvo una gran influencia en la expansión del Evangelio en toda Medio Oriente, fue Pablo. Y sabemos que de Pablo, que cómo fueron sus inicios, en donde él estuvo ahí presente cuando Esteban fue muerto, apedreado por la predicación de la palabra. Dice que él era un muchacho todavía y cuando dan muerte a Esteban, le traen las ropas a Pablo en señal de que tal vez de una victoria más, uno más de aquellos que predicaban la palabra, aquellos herejes que estaban predicando otro evangelio, uno más.
había muerto, porque ese era el enfoque de Pablo, era terminar con para él una falsa doctrina, una falsa enseñanza predicada a través de Cristo. Sin duda la motivación de Pablo era correcta, en querer proteger la sana doctrina que ellos tenían como judíos. Sin embargo, él tenía un gran camino que recorrer y que aprender, una nueva visión que recibir, un cambio de mente, un cambio de dirección, en donde el Señor mismo, mientras Él va de ciudad en ciudad, cuando Él dice que va a Damasco, Él se consigue, parece que esa era la empresa de Pablo. Parece que para eso le pagaban o de eso vivía, porque él recorría lugares, recorría ciudades buscando a estos cristianos, a estos seguidores de Jesús, a los que predicaban este evangelio. Ese era su mover, ese era su afán, esa era su pasión. Y dice la palabra que estando de camino se encuentra con esta revelación maravillosa. Yo trato de ponerme siempre en el lugar del que recibió, del que escuchó, qué impresionante para Pablo encontrarse Dios mismo hablándole. Pablo siguió su vida detrás de un libro, no obviamente esta Biblia, pero sí detrás de sus leyes, el cumplimiento de sus leyes, de los preceptos de los judíos, celoso de la doctrina judía, estudioso más que cualquiera de nosotros. Pero él siempre siguió esto escrito, esto que estaba aquí escrito, lo siguió, lo vivió, lo trató de cumplir, se esforzó. Pero llega el momento en donde ya no es lo escrito lo que Pablo tiene que empezar a vivir y a experimentar. No es lo que está escrito, sino que eso escrito hecho vida, hablado, escuchado, porque él tiene que empezar un proceso nuevo en su vida, con una nueva dirección, una nueva visión, una nueva dirección en su caminar, donde todo esto que él antes había creído, de pronto él dice, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo sabía, lo he estimado por basura a causa del conocimiento de Cristo. ¿Y cuándo comienza ese conocimiento? El día que él se encuentra con Cristo y esta voz del cielo le empieza a hablar. La voz misma de Dios, un proceso, un tiempo nuevo en Pablo, donde él va a empezar a escuchar directamente la voz de Dios. No sé si usted se alegra con esto, pero que venga sobre nosotros este tiempo, donde tal vez por mucho tiempo como iglesia, como familia, como individuo, hemos vivido del libro, pero el libro ahora tiene que hablarnos. El libro ahora tiene que hacerse palabra viva, que entre en nuestros oídos y empiece a provocar y a transformar nuestra vida. Empezar esta etapa, palabra que el día de hoy el Señor me daba, simplemente procesos, etapas que tenemos que vivir como cristianos, donde tiene que empezar un proceso, transformación, como dice la palabra, aquel que conoce al Señor o que vive en la presencia del Señor, tiene que ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el día sea perfecto, para que la luz de la aurora se vea perfecta? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? A ver, los que van al colegio, los que tienen más fresca ahí la información de naturaleza y ciencia. ¿Qué es lo que ocurre para que la aurora y la luz del sol se levante y llegue arriba? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Ah? ¿Alguien? Súper simple. ¿Qué pasa con la tierra para que la luz de la aurora se manifieste completamente? Tiene que rotar, ¿cierto? Hay un movimiento, hay un cambio de posición, hay un cambio en la tierra está en continuo cambio. Por eso la luz de la aurora, en un momento que es pequeña, a medida que la tierra se va dando vuelta, porque no es el sol el que sale, es la tierra la que va girando, la que va cambiando. Nosotros como tierra tenemos que experimentar eso. Dios es siempre el mismo. Dios es inmutable, es incambiable, Él no varía. La gloria del Señor es siempre grande, siempre la misma gloria que creó el universo, los cielos, las estrellas, la maravilla de lo que es nuestro cuerpo. El mismo Dios es siempre el mismo, pero ¿por qué no vivimos esa gloria?
¿Por qué no está palpable delante de nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es que nosotros como tierra tenemos que estar en continuo movimiento, en continuo cambio. No podemos quedarnos estáticos, detenidos y creyendo que el Señor simplemente va a aparecer su gloria en nosotros. No, nosotros somos los que nos movemos para ver su gloria. No hay gloria si no hay movimiento en nosotros. Amén, no hay gloria. Pablo tiene que pasar de este proceso, esta etapa donde él se encuentra con que toda su vida se desmorona. Todo lo que él había vivido, aquello por lo cual se sentía tan seguro y tan orgulloso, todo de pronto se desmorona y se encuentra. Qué maravilloso momento cuando Jesús mismo le habla a su oído y le dice, y hasta la gente que estaba alrededor estaban atónitos, escucharon la voz pero no veían a nadie. Pareciera que cuando Dios le habla a uno, alrededor tiene que notarse. Tiene que pasar algo a nuestro alrededor. Si Dios nos está hablando, algo tiene que notarse, algo tiene que pasar en nuestro ambiente. Pablo recibe esta revelación donde Cristo le dice, cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Yo no imagino cómo habrá sido para este Pablo, que se derrumba todo aquello que él tenía por certeza, por seguridad, por convicción, se derrumba todo lo que él había leído, todo lo que para él era inconsistente con la nueva fe, con el cristianismo. Él veía las dos cosas y los veía como polos opuestos. Decía, esto no calza por ninguna parte, ellos son herejes, hay que eliminar esa fe. Y de pronto se ve con que lo que él creía era lo que estaba equivocado y se encuentra con que este Cristo se le aparece en el camino. Qué tremendo es cuando pensamos que lo hemos hecho todo bien y de pronto el Señor nos mueve el piso y nos dice, no, todo lo que tú creías no. Hay que empezar un proceso nuevo, un tiempo nuevo, donde tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, levántate, le dice el Señor, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Tiempo nuevo, proceso nuevo. Primero, la voz que le habla del cielo. La voz que lo sorprende, la voz que lo bota del caballo, la voz que lo tira a piso. Segundo, se te dirá qué hacer. Anda, porque hay otros que te tienen que decir lo que tienes que hacer. Y esa es la parte que nos cuesta, ¿cierto? Porque creemos que yo ya lo sé, yo ya lo tengo clarito. Pablo lo tenía absolutamente todo claro, todo conocido era para él. Sin embargo, el Señor le dice, sí, pero ahora en esta nueva etapa se te tiene que decir lo que tienes que hacer. Tienes que empezar a escuchar no solo la voz de Dios, sino la voz de aquellos que he puesto para que te dirijan. Y el gran Pablo ahora tiene que ser direccionado y reaprender todo lo que él ya sabía. Pero la gracia es que en el momento en que él se deja enseñar, se deja guiar por los discípulos que el Señor puso a su alrededor, mire cómo esto que parecía tan opuesto, tan contrario al Evangelio de Cristo, con la ley, Moisés, los profetas, que parecían cosas tan diferentes, cuando él se deja guiar, empieza a ver a Cristo, junta ambas cosas, ambas revelaciones, y se le revela a Cristo de una forma sobrenatural. La mayor revelación del Evangelio la tiene Pablo a través de este nuevo proceso que él comienza, escuchando la voz del cielo y dejándose guiar por aquellos que el Señor pone delante. Y aquellos que el Señor puso delante eran pescadores, hombres sin mayores letras, hombres sencillos, hombres del pueblo. ¿Qué se dice de los discípulos? ¿Quiénes eran? Ninguno de gran sabiduría, como dice el Señor Jesús. Gracias, Padre, porque te alabo, porque cerraste el entendimiento de los sabios, los entendidos, y se lo entregaste a estos pequeñitos. A ellos les entregaste la mayor revelación de la historia. Por lo tanto, Pablo tiene que venir a ser guiado no por Gamaliel y sus sabios, no por la escuela de Gamaliel. Tiene que venir a ser enseñado por pescadores, por hombres sencillos, porque tuvieron una experiencia real con Cristo, porque vivieron con Cristo y tal vez no sabrán tener las mejores palabras, pero le podrán decir quién es Cristo. Le podrán decir, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con Él, comimos con Él, dormimos con Él.
Y la mayor sabiduría está en conocer a Cristo. Más que la palabra, más que las muchas leyes y tradiciones, la mayor sabiduría está en aquel que realmente conoce a Cristo. Como dice la palabra, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Pero el temor a Jehová viene de conocerlo, viene de estar con Él, viene de tener relación con Él. Entonces dijimos, proceso de Pablo, de saberlo todo, de tener convicciones súper claras. Viene un nuevo tiempo donde tiene que escuchar voz de Dios, donde tiene que ser direccionado. Dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor sabía que Él iba a Damasco a matar cristianos. Pablo sabía que esa era su dirección, que ese era su propósito. Voy allá porque vamos a atrapar cristianos, vamos a atrapar a estos de la falsa doctrina. Y el Señor lo deja, porque el propósito de Pablo no es el propósito del Señor. Mientras Pablo va a continuar su cometido, su empresa, el Señor dice, ya, pero yo en este momento tengo un plan con él. Y esto que él piensa que no son sus caminos, no son tus caminos, son mis caminos. No son tus tiempos, son mis tiempos. No son tus propósitos, son mis propósitos. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué permites que las cosas lleguen a este punto? Me imagino a los cristianos ahí en Damasco, todos preocupados porque, aunque tú no lo creas, las noticias de pronto viajan rápido. Sabiendo que Pablo se acercaba, que Pablo venía. Señor, ¿por qué permites que venga un hombre aquí a perseguirnos cuando solamente queremos servirnos? Y lo que a lo mejor pudo ser un momento de aflicción para la gente de Damasco, para los cristianos en Damasco, el Señor tenía todo bajo control. Y el Señor sabía que ese era el momento y el tiempo del encuentro con Él. Amén. Así que las circunstancias que vivamos, Señor, ¿por qué permites esto? No se preocupe, porque el Señor tiene sus propios planes con nuestra vida. El Señor tiene sus propios planes perfectos. Amén. Vamos, dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Etapa nueva, parte del proceso que está viviendo Pablo. Ayuno. Pablo, yo creo que lo único que pudo entender es decir, aquí exijo una explicación. Y esa explicación, esa respuesta, el entender qué está pasando, no lo voy a encontrar viendo televisión, no lo voy a encontrar haciendo las cosas que el mundo hace. Tiempo de entrar en su presencia. Y empezó Pablo 3 días de ayuno, sin comer y sin beber, ciego, dependiente. Todo lo que él sabía se le derrumbó. ¿Qué es lo que hace cuando todo se derrumba? Ayuno al Señor. Buscar su presencia, y buscando su presencia, dice la palabra que el Señor le habla a Ananías y le dice, ahí hay un varón, dice, anda, levántate y ve a la calle derecha, busca la casa de Judá, a uno llamado Saulo, porque aquí, él, ¿qué hace él? ¿Lo tenemos acá? Él ora. Momento difícil para Pablo, ayuno, oración, ayuno, oración. ¿Qué logró él con este ayuno y oración? Dice la palabra, ha visto, versículo 12, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que va y le pone las manos y recibe la vista. Ayuno, oración en el tiempo de Dios, en el proceso de Dios. Visión del cielo. Visión del cielo. Señor, muéstrame algo, aunque sea la punta del ala de un ángel. No he visto nada, no ha pasado nada, Señor, queremos ayuno, oración. Lo que Pablo nunca antes vio en todo su proceso de cuando él conocía la palabra, vivía la palabra, la ley, el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, se los conocía al revés del derecho. Era yo creo que puntaje PSU 900, puntaje máximo, era un hombre instruidísimo. Sin embargo, todo lo que él sabía no le sirvió para tener las visiones del cielo. No le sirvió para ver con sus ojos cosas nuevas. Pero ahora viene un proceso en Pablo, un tiempo nuevo donde él empieza a vivir esto y empieza
empiezan a venir las visiones del Señor. Los ojos de Pablo, a pesar de que humanamente se cerraron, pero espiritualmente fueron abiertos. Yo creo que el Señor le cerró los ojos para que dejara de mirar las cosas naturales, para poder tener un tiempo ahí donde Pablo se dejara de distraer por lo que ve en sus ojos y empezar el Señor a hablarle, el Señor a trabajar directamente. ¿Cuántos nos cuesta? Y pucha que de repente necesitamos que el Señor cierre nuestros ojos un momento, porque nuestros ojos nos distraen. Celulares, computadores, lo que vemos afuera, las acciones de los demás, sus gestos, todo es una distracción para nosotros. De pronto el Señor tiene que limitarnos, tiene que sacarnos, tiene que hacer algo con nuestra vida para que dejemos de mirar lo natural, dejemos de distraernos con las cosas naturales y empecemos a escuchar y a ver las cosas del reino. Poner la mira, dice la palabra del Señor, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo logramos eso si estamos con nuestros ojos continuamente distraídos por las cosas terrenales? Gloria al Señor. ¿Alguien quiere tener visiones del cielo? Como dice la palabra, dice ahí cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo en Joel, que dice que habrán visiones, profecías, sueños, tiempo del Espíritu Santo. Tiempo del Espíritu Santo trabajar en nosotros para provocar y para abrir la iglesia a este mundo espiritual. Visiones del cielo. ¿Quién verá visiones? ¿Los jóvenes? ¿Los niños? ¿Quiénes son los jóvenes, los niños? Los jóvenes. Tiene que venir ese tiempo. Visiones del Señor. Pero mientras estemos distraídos con tanta cosa, aún con nuestros trabajos, porque créame que el trabajo es una tremenda distracción, porque nos afanamos por cumplir en nuestros trabajos, pero se nos olvida que también tenemos que cumplir en el reino. Se nos olvidan esos tiempos de intimidad con el Señor. Tenemos que ser preparados por el Señor. Entonces el Señor le dice, porque aquí Él ora. Un hombre que ora. Mire, con todo lo que Pablo vivió, con todo lo que Pablo se encontró de pronto, él se encontró orando. ¿Cómo habrán sido esas oraciones de Pablo? ¿Qué oraciones habrá elevado Pablo en esos 3 días? Para poder entender y para poder recibir del Señor una respuesta. Si la respuesta no viene fácil, la respuesta no es instantánea. Oración, búsqueda. No es el camino fácil, pero la gracia está que cuando nos alineamos y estamos en esa etapa del Señor, de que algo está ocurriendo en nuestra vida y que el Señor está moviéndonos de posición para ver su gloria en aumento, no podemos resistirnos, no podemos quedarnos quietos, no podemos apagar al Espíritu que está en nosotros, llevándonos a la oración. ¿Cuánto hemos sentido de pronto un avivar en nuestras vidas y el Espíritu nos lleva a que oremos, Y está la inquietud, pero empezamos, sí, más tarde, sí, ya voy. No, es que... Y empezamos a apagar el mover que el Espíritu Santo quiere provocar en nosotros. Y es ahí donde tenemos que estar más alineados con el Señor y ser sensibles a su voz. Amén. Procesos. De la manera en que José tuvo que vivir procesos en su vida, etapas en su vida, de cómo fue pasando, de cómo todo su mundo también, al igual que Pablo, toda su vida se derrumba de un momento a otro y pasa de ser el hijo predilecto, regalón, pasa a ser el esclavo, pasa a ser el humillado, pasa a ser el avergonzado, pasa a vivir muchas situaciones, pero como dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, todos los procesos ayudan a bien. Aún esos más oscuros que pensamos en nuestra vida nos ayudan. Y el Señor como que nos manda más procesos para ayudarnos más, para que se perfeccione en nosotros la gloria del Señor. Dice, cuando Pablo le dice al Señor, Señor, quita de mí este aguijón, esto que me hace tropezar, esto que me incomoda, que no me deja servirte como tú quieres, esto que no me deja avanzar como quisiera, el Señor le dice, bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque nos sabemos débiles, no somos los tremendos hombres que era Pablo, las tremendas mujeres. Y nos sabemos débiles.
Y es ahí cuando esas debilidades parecen la motivación para quedarnos estancados, para decir, Señor, no puedo, no soy capaz, y mejor, ¿para qué lo sigo intentando? ¿Para qué sigo buscando? Sin embargo, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Otra versión dice, mi poder es todo lo que necesitas. Porque cuando estás débil, mi poder se hace más fuerte en ti. El Señor le está diciendo, cuando te sientes débil y cuando te sabes débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Porque es entonces cuando dejas actuar mi poder, cuando te sabes débil, cuando te reconoces débil. Es ahí, Pablo tuvo que llegar a ese momento de debilidad, de depender de otros, de que todo en su vida cambió completamente, giró 180 grados. El Señor le dice en su momento, cuando mi gracia, solo mi poder, en otras versiones dice, solo mi amor te es suficiente, solo mi misericordia te es suficiente, solo mi cariño te es suficiente, solo te basta mi cariño, no necesitas nada más que mi amor es suficiente, mi gracia es suficiente para transformarte y para trasladarte a lo que tú quieres, a lo que tenemos que llegar, porque sí somos débiles. En estos procesos que el Señor nos va metiendo, vamos viendo cuán débiles somos. El que antes se sentía autosuficiente, el que antes sabía que tenía recursos, que tenía pitutos, que tenía movidas, podía llegar a lo más alto de las autoridades, de pronto se encuentra con que nada de eso le sirve, solamente al quedar ciego. Nada de eso le sirve. Nuestra debilidad es el momento que el Señor aprovecha para decirnos, yo estoy aquí para trabajar en esa debilidad, para glorificarme en tu debilidad. Pablo dice, entonces si es así, mejor reconozco y veo y me expongo todas mis debilidades delante de Cristo para que la gloria del Señor abunde en mi vida. Cuando te sientes débil es cuando mi poder te hace más perfecto. Pero cuando nos sentimos suficientes, nos sentimos que estamos bien, nos sentimos que lo sabemos, es ahí donde el Señor no puede trabajar en nosotros. El Señor nos empuja a que reconozcamos que no podemos. El Señor, como dijo un día, hablaba el pastor Víctor Hugo, el Señor nos quiebra. El Señor nos quiebra para que empecemos a vivir tomados de su mano y experimentar lo que significa vivir en Cristo y no en nosotros. Nuestras fuerzas son escasas. Pero es ahí donde necesitamos extender y empezar nuestro clamor y nuestra búsqueda del Señor. Señor, necesito que transformes esta debilidad de mi vida. Somos débiles en muchas áreas, pero el Señor nos lleva a ese proceso para que lo reconozcamos y para que empecemos a vivir una transformación. Porque como dicen de todo adicto, que dicen que mientras no reconozca su adicción, no puede empezar el tratamiento. Mientras no reconozca que es un adicto, nadie puede ayudarlo. Y el Señor es experto en demostrarnos que tenemos muchas necesidades, que somos muy débiles, muy imperfectos. Él es experto, pero ese amor del Señor que Él nos muestra en nuestra debilidad, pero para decirnos, aquí está mi poder y aquí está mi amor para cubrirte, para hacerte vencedor en tus debilidades. Procesos de Pablo, y con esto vamos terminando. La experiencia, primera de Pedro 5, dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia os perfeccione, gracias, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estamos en ese proceso con el Señor. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra perfeccionar viene del latín, que quiere decir a través de algo que ya está hecho. Volver a pasar por, reelaborar, volver a trabajar lo que está hecho. ¿Qué está diciendo el apóstol en este versículo? El Señor te perfeccione. Lo que ya estaba, el Señor lo vuelva a rediseñar. Lo que ya estaba hecho,
el Señor vuelva a pasar, el Señor vuelve a pasarnos por un proceso y una etapa nueva, para que lo que ya está en nosotros sea perfeccionado, sea transformado, sea redireccionado. La palabra afirmar viene del latín, que quiere decir dar por cierto, decir algo de una manera que quede fuertemente parado, que no vacile. En el Antiguo Testamento la mayoría de las palabras que habla de afirmar reinos. Habla de hacer fuerte un reino, de establecer a alguien en un gobierno y que ese gobierno no va a decaer. Tremenda palabra. Mire lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Perfeccionar aquello que ya estaba hecho, volver a pasar por un proceso para provocar en nosotros afirmarnos en el llamado que el Señor tiene para nosotros, en el llamado que el Señor nos ha hecho. Dice, dar por cierto, decir algo de una manera que quede fuertemente parado, que no vacile. Y ese es el deseo del Señor con los procesos que vivimos, con las etapas que vamos viviendo, que el Señor tiene palabras para nosotros declaradas sobre nuestras vidas, para que no vacilemos en el llamado que el Señor ha puesto sobre nosotros, para que no dudemos, para que no nos movamos, algo firmemente parado. Como dice la palabra que tenemos que soportar la prueba, resistir firme al diablo, cuando habla de la armadura, dice, para que habiendo acabado todo, estén firmes, estén de pie, estén íntegros, estén completos, estén vencedores. Porque ¿quién es el que queda en piso? El derrotado. Pero el vencedor, ¿cómo queda? De pie, firme. Palabra que el Señor ha soltado y ha declarado a través de su palabra para nosotros. Él ha dicho, o sea, no es lo que yo he dicho ni los pastores han dicho sobre nosotros. En las etapas y los procesos que vivimos, no es lo que nosotros como pastores decimos, ni siquiera como padres a nuestros hijos, es la palabra que el Señor ha declarado en los cielos para la vida suya, para mi vida, para que no vacilemos, para que no dudemos del llamado y la vocación por la cual el Señor nos ha llamado, el supremo llamamiento, la suprema elección. Hay un llamado supremo, un llamado divino sobre nuestras vidas. Los procesos que vivamos no tienen que hacernos retroceder, no tienen que hacernos desanimar, no tienen que hacernos volver atrás, sino que tienen que afirmarnos, porque palabra del Señor es la que está sobre nosotros. Un supremo llamamiento, no es cualquier persona al que te ha llamado. El diablo es especialista en mentirnos. Cuando Adán se esconde del Señor y le dice, Señor, es que yo estaba desnudo, por eso me escondí. El Señor le dice, ¿con quién estuviste hablando? ¿Quién te habló? ¿Quién te dijo? Porque nos ponemos a poner oído y ponemos a escuchar lo que muchos dicen y nos olvidamos de escuchar a Dios. Palabra fortalecer dice hacer más robusto. Hacer más robusto, Lucas 22:43 dice que en el tiempo de la tentación de Jesús, habiendo pasado la tentación, dice que un ángel le fortalecía. Un ángel le llevaba alimento para hacerlo más robusto, para hacerlo más fuerte, para después del momento débil darle fuerza. El Señor quiere que tengamos cuerpo para resistir, no que venga el viento y nos bote, sino que el Señor se encarga de darnos el alimento para robustecer nuestras vidas, para sacar esos músculos que necesitamos. Amén. Establecer, dice, poner para que quede en una posición específica. Proceso duradero para mantener de pie. Esto no es una vez, esto es un proceso continuo. Cuando habla la palabra establezca, quiere decir que donde el Señor nos puso, de ahí nada nos va a mover. Amén. Donde el Señor nos ha puesto. Es un trabajo continuo del Señor. Es una acción duradera, continua, de establecernos, de mantenernos de pie, de ponernos, que el Señor nos dejó en una ubicación, nos puso en un lugar, nos puso en su iglesia, nos puso en un cuerpo, nos puso como hijos. Y en la mano del Señor está fortalecernos de manera que no dudemos y no nos decaigamos, ni nos movamos de la posición que el Señor nos ha dado. Suena todo hermoso, ¿cierto? Y queremos nosotros vivir
esa clase de evangelio que parece que es de gloria en gloria y parece que siempre vamos siendo perfeccionados, pero créame que todo parte por un momento donde todo lo que creíamos se derrumba delante de nosotros. Ahí comienza el verdadero proceso del Señor, porque hay que sacar los cimientos viejos para establecer cimientos nuevos. Hay que sacar formas viejas para poner forma nueva. Amén. Procesos, etapas de la vida que vamos viviendo. Y que en estas etapas de la vida el Señor está para fortalecernos, afirmarnos, establecernos, fortalecernos. Gloria al Señor por eso. Porque no estamos solos en el proceso. Porque si hemos sido metidos en un proceso del Señor, el Señor nos sostendrá. Amén. Oramos al Señor. Tómese de la mano al que está a su lado. Oh, gracias, Señor. Ore ahí por su vida, por el que está a su lado. Señor, queremos vivir ese proceso, esa etapa en nuestra vida, donde esa palabra, como decía el profeta, Señor, ese texto escrito en papel, en pergamino, Señor, Él empezó a comerlo de una manera, Señor, de decir eso tiene que haber una transformación, tiene que haber que eso entre no solo en nuestra mente, sino que en nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, nos presentamos delante de ti como hijos, Señor, pero no solo queremos ser hijos, sino que queremos ser obreros aprobados. Queremos poder pararnos algún momento en nuestra vida y decir, Señor, no tengo nada de qué avergonzarme. Pero sabemos, Señor, que siempre habrá algo, siempre hay un acusador que nos está diciendo lo que hicimos, que está resaltando nuestra debilidad, que está resaltando que nos equivocamos en el proceso. Pero, Señor, queremos de todo corazón pararnos un día delante de tu presencia y poder decir, Señor, ya no tengo nada de qué avergonzarme. Señor, que toda dificultad, Señor, que en toda dificultad se han abierto nuestros ojos para que veamos cómo tú estás trabajando en nosotros, trabajando nuestro carácter, afinando, Señor, nuestra búsqueda. Queremos, Señor, entrar en ese tiempo como Pablo, Señor amado, donde todo quedó atrás, todo lo que él sabía, y empezó a comer de tu espíritu, a escuchar tu voz, a tener visiones del cielo. Empezó a ser direccionado por tu espíritu. Fue sensible, Señor, a la dirección de los que estaban a su lado. Tuvo humildad, Señor, para escuchar a los que le enseñaban. Señor amado, en el nombre de Jesús, quita toda soberbia de nosotros, todo engaño de nuestros ojos que nos dice, Señor, que está todo bien, que lo estoy haciendo todo bien. Haznos sensibles para ser guiados, haznos sensibles para escuchar a otros, haznos sensibles, Señor, para entrar en este nuevo tiempo en nuestras vidas. Oh Dios eterno, queremos ver tu gloria. Queremos ver manifiesta tu gloria. Pablo comenzó un tiempo, Señor, antes de predicar y llevar el evangelio a multitudes, antes, Señor, de conquistar Oriente con la predicación del evangelio, tuvo que encontrarse en la humildad, Señor, de reconocer, de escuchar, de dejarse guiar. Oh, Señor, de entrar en una búsqueda. Oh, Señor, perfecciónanos como iglesia. Trabaja en nosotros, afirma nuestros pies, afirma nuestros corazones, Señor, en la convicción de las palabras que has puesto sobre nosotros. Que no nos movamos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre, Señor, caminemos direccionados, Señor, y humildes a tu palabra. Señor amado, y ante todas las cosas, Señor, poder llevar cautivos, Señor, en obediencia a ti todos nuestros pensamientos y toda nuestra vida. Cautivos, Señor, todo lo que no te agrada, llevarlo cautivo a la obediencia a ti. Transfórmanos, Señor, hermosea tu iglesia. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. Sea fortalecido cada corazón que está viviendo momentos, procesos de cambio, procesos de transformación. Señor, que sea un tiempo de empezar a ver una gloria mayor en sus vidas. Una gloria mayor en sus vidas, Señor. Que no se queden detenidos en el proceso. Que no nos conformemos con poco, Señor. Que no nos conformemos con esa luz que está recién amaneciendo, sino que sigamos siendo procesados hasta que la gloria
tuya sea perfecta en nosotros. Oh Señor, somos vasos de barro que tenemos dentro, Señor, esa gloria divina. Somos portadores de esa gloria divina, porque has puesto este tesoro del Evangelio, de tu presencia, en vasos de barro, para que la gloria de la excelencia y el poder no sean nuestras, sino que solo tuyas. Oh Señor, somos contenedores de tu gloria. Así sea, Señor, y se experimente en nosotros esa experiencia y sea real en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Creemos a tu palabra. Amén, Señor. Amén.